Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas al segundo programa de este año de Entre Empresarios. Luis Octavio Valtierra, quien los saluda, como cada lunes, en vivo desde aquí, desde el Canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión. Salvador Garrido Márquez, ¿cómo te encuentras? Mi encuentras? querido Luis Octavio, muy bien, gracias a Dios. Afortunadamente ya, pues con todo, en este caso, en este año ya 2025, en donde los negocios, las actividades ya están a todo vapor, mi querido Luis Octavio. Correcto, pues nosotros ya en este segundo programa decidimos solo por hoy relajar un poquito la conversación. Hoy regresamos nuevamente a los jeans y a los tenis. No se acostumbren demasiado, esta es una excepción, y es porque todavía nos estamos permitiendo disfrutar un poco, que la ciudad no agarra el ritmo que debería. Hay gente que todavía se encuentra en la vacación. Si es tu caso, te mandamos un fuerte abrazo donde sea que te encuentres. Por cierto, si también estás con los sagrados alimentos, igual muy buen provecho. Ya estás con el aperitivo, qué mejor. Nosotros traemos un muy buen aperitivo de negocio, mi querido Salvador, el día de hoy, para compartirlo con nuestra audiencia de Entre Empresarios. Así es. Hoy tenemos una situación muy peculiar en donde vamos a hablar de lo que es el sector público y particularmente de cómo debemos conocer como empresarios las actividades que dentro de este sector público se desarrollan a través de un instituto que vamos a conocer a continuación con un gran invitado que es el presidente de este gran instituto. Octavio. Querido, muy bien, pase de gol para que veamos la cápsula que nos preparó nuestra producción en 5, 4, 3, 2, ahora. Yes. El día de hoy, Entre Empresarios, nos acompaña Luis Miguel Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, organismo que se ha consolidado como un referente en la generación de conocimiento, capacitación, investigación y promoción de la cultura administrativa en México y el mundo durante más de 69 años. Luis es contador público y auditor por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con una especialidad en finanzas por el TEC de Monterrey, así como una maestría en ciencia política y un doctorado en administración pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Acompáñenos a platicar con nuestro invitado. Así es, queridos y queridas, ya lo vieron, Luis Martínez nos acompaña el día de hoy. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Estimado Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, por favor. Luis Miguel, qué gusto tenerte por acá, amigo. Con gusto saludarlos. Adelante, bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Luis. Solemos empezar el programa de Entre Empresarios, más allá de la semblanza que viste que preparó nuestra producción, una pequeña cápsula. Cuéntanos, ya nos platicabas hace rato que tú eres nacido en Tamaulipas, pero has andado girando por varias partes, por lo menos del país. Cuéntanos cómo es que empieza esta aventura nómada por México. Bueno, yo nací en la frontera, Reynosa, Tamaulipas. Al terminar de la secundaria pensé en estudiar en Monterrey, que era pues, el centro de estudios más grande del norte del país. Pero como eras de otro estado, se da preferencia en aquellos tiempos a los nacidos en el estado. Entonces me fui a estudiar preparatoria a Monterrey, al sistema de preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para poder pasar a la universidad. Pero ya por las necesidades de estar allá, y ya trabajaba yo en un despacho. Entonces al decidir qué profesión tomar, pues ya trabajaba en un despacho y estudié contador público y auditor, que era el título de esa carrera en aquel entonces. Y ahí estudiamos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, estudié contador público y posteriormente me dieron un ofrecimiento. Yo trabajé en un despacho mucho tiempo, en aquel entonces en Pricewaterhouse, y después me fui a trabajar a Ojalati Lámina, que era una gran empresa del Grupo Alfa en Monterrey. Y por razones del destino me ofrecieron trabajo en el gobierno federal y aquí estamos desde aquel entonces, ¿no? Mira, yo no conocí esta historia yo soy también contador, Luis Miguel. Tiene ya rato que nos conocemos, coincidíamos mucho y muy frecuentemente ahí en el gym haciendo ejercicio. Pero yo pensé que no eras contador público, que eras administrador o economista o filósofo, porque debo decir que es un letrado, Luis Miguel, en varios temas. Bueno, sí tenemos una cultura polifacética que nos ha permitido avanzar en otros campos,
Pero bueno, después de eso yo estudié un Master Business Administration que es en TEC de Monterrey. Después estudié en el Colmex la maestría en Administración Pública. La tuve que terminar por razones monetarias, porque es de tiempo completo y las becas ya casado no te alcanzan. Entonces terminé la maestría en Ciencia Política en la Universidad Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y posteriormente hice el doctorado en Administración Pública. Y esto nos da un ámbito diferente. Siempre hay que saber dónde estás parado, y más después de venir de la iniciativa privada, estar en el gobierno, pues hay que estudiar Administración Pública, saber dónde estás parado, cuál es tu universo y cuál es tu mundo. El primer trabajo nos decías que tú entraste al sector público después de haber estado en la iniciativa privada. Sí. ¿En qué institución fue? Llegué, parece mentira, porque el presidente me dijo que yo era muy técnico, pues era contador público, y me mandó a una secretaría política, la Secretaría de Gobernación. Y ahí empecé mi carrera como en la Secretaría de Gobernación en aquel entonces. Y de ahí pues, pasé a turismo, pasé a agricultura, hacienda, pues he estado en el Seguro Social, he estado en Afinsa, fui director general adjunto de Nacional Financiera, me tocó dirigir Fonatur. En fin, creo que el conocimiento ha sido muy diverso. Estuve en Ocean Garden como vicepresidente de operaciones. Es una empresa, es mexicana, pero era del gobierno. Es empresas que el gobierno se queda con ellos a través de la banca, la cual tuvo préstamos y la iniciativa privada los dejó ahí, ¿no? Muy bien. Oye, y hoy, después de toda esta trayectoria tan amplia y tan extensa como servidor y como funcionario público, estás encabezando un instituto que es pues el máximo órgano, entiendo, en lo que se refiere a la administración pública en general. Platícanos del Instituto Nacional de Administración Pública, por favor. Sí, este instituto nace por recomendación de la Organización de las Naciones Unidas. Estamos cumpliendo este año 70 años. El día 7 de febrero se cumplen 70 años en que en el Salón Panamericano de la Secretaría de Hacienda se firma el acta constitutiva del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿A qué se dedica específicamente? La recomendación de las Naciones Unidas después de la guerra, en tiempos de la posguerra, con aquellos famosos créditos del Plan Marshall, donde la administración pública no solo se iba a dedicar a hacer trámites oficiales de la ciudadanía o de la sociedad, sino iba a manejar inversiones de promoción de la economía. La reestructuración después de la guerra, se les dieron muchos créditos, iba a ser la punta de lanza del desarrollo, caminos, puentes, todo lo que había, presas, todo, y habría que capacitar al funcionario para manejar esos recursos. Fuera de esto, entonces, ahí lo que se dedicaba, son dos nichos, se creó la carrera de licenciado en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas, que es un nicho diferente porque es para los estudiantes. Y por otro lado te encuentras tú con los profesionales de la administración pública que hay que profesionalizarlos y capacitarlos para certificar habilidades y capacidades del funcionario público. No tan solo hay que hacer una política pública, hay que convencer de qué se trata y que el funcionario esté imbuido en esa. Y eso es lo que hace posible que permee todo esto hacia la sociedad. Oye, y una vez que, digamos, se dio este proyecto de profesionalización para el administrador público, hubo como ciertos caminos o ciertos pilares trazados, es decir, pienso, y tú sácame de esta duda, que quien de pronto está en el sector agrícola, en el sector agropecuario, pues no necesariamente tiene que ver con la persona que se encarga de administrar tal vez los dineros, un secretario de Economía. O sea, pienso que cada administrador, o en este caso cada servidor público, tiene un perfil bien distinto. Habrá unos que estén más cercanos con la gente, habrá otros que necesiten estar forzosamente más en el campo y no en un sentido figurado, sino en un sentido literal. En este sentido, ¿se ha diversificado el grado de especialización? Sí, indiscutiblemente, pero es decir,
Mira, la profesionalización del servidor público, hubo grandes ingenieros de irrigación, de recursos hidráulicos, que como grandes funcionarios de Hacienda han existido siempre. El sector de la diplomacia, el Matías Romero, creo que el año pasado cumplió 50 años de existir. Es decir, la profesionalización en el Instituto Nacional Electoral es fundamental. Eso es lo que hace posible que unos países sigan caminando. A ver, la administración pública no se usa ni se ocupa, se dirige. El gobierno no tan solo da políticas públicas, las cuales son transversales. Hay unos que abarcan varias secretarías. La política social te abarca educación, te abarca salud, también te abarca el área de desarrollo social. Entonces, es fundamental, primero, en la transparencia y rendición de cuentas, es fundamental. ¿Cómo optimizas los recursos? Hay áreas muy delicadas donde existe lo que le llamamos en la iniciativa privada la administración de riesgos. Toda la contratación pública, que no tan solo es obra pública, es adquisición, sino las asociaciones públicas privadas. Entonces ahí es donde entra el enlace con el sector privado. Hay empresas que tienen áreas completas trabajando al 100% dentro del gobierno y tienen que saber dónde están parados, cómo se hace una contratación, cómo se rinde un contrato, qué precios, qué tarifas debes de observar, cómo debe rendir las cuentas para hacer ágil el retorno del recurso, ¿no? Sí, acabas de comentar un tema bien interesante. En el tema de la administración pública, y quizás podemos ahondar un poco más, uno de sus principales objetivos es capacitar, orientar, apoyar el ejercicio de la profesión y la administración pública, de lo que es el ejercicio de este concepto dentro de los institutos públicos, ¿no? Y entonces capacitan, entrenan, desarrollan, profesionalizan al servidor público, ¿no? Esa es una labor. Pero también viene la labor de cómo esta situación puede llevarse al empresario, que ahí es donde tú me estás comentando que sí existe un vínculo y no solamente es hacia la profesionalización del servidor público, sino también de los propios particulares que deben de conocer cómo funciona el sector público para hacer esa vinculación de sus negocios con este sector público. Platícame con más detalle esta forma en la cual el INAP puede vincular o vincula esa actividad. Mira, sobre todo en las áreas más, hay bancos, todos los bancos tienen una división de gobierno, una dirección de gobierno, y ahí es donde se mueven, cómo se mueven dentro de las áreas sobre todo en las tesorerías, ¿no? Y los bancos tienen todas esas áreas las cuales se refiere. Los créditos que das, por ejemplo, a los empresarios que tienen obra pública muy grande, cómo descuentas, cómo das. Esto llega hasta niveles de partido, pues. Tú cuando das créditos como garantía de la entrega de ciertos subsidios que reciben. Pero lo más fuerte es la contratación pública. La contratación pública son adquisiciones. Hay empresas que se dedican a venderle nada más al gobierno. Bueno, no nada más al gobierno, pero los laboratorios, por ejemplo, en sector salud. Todos los implementos del sector salud. En educación pública, todas las editoriales que le venden al gobierno que están dentro de esto. Pero es la adquisición, es la obra pública, pero también es la asociación público-privada. Es decir, cómo se forma, cómo le haces, cómo capacitas desde el municipio, que es el que más escasez de recursos tiene, para obtener, por ejemplo, recursos a fondo perdido de las instituciones o organismos financieros internacionales en agua, en medio ambiente, en electricidad, las áreas públicas de electricidad, de alumbrado que tienen ellos, ¿no? En servicios urbanos. Todo eso se le da la capacitación porque tenemos nosotros el acervo cultural, somos el laboratorio de excelencia de la administración pública, indiscutiblemente. Digamos que ustedes son capacitadores y apoyan a los empresarios para que entiendan cómo funciona el sector público y sobre esas bases yo con ese conocimiento identifique qué es lo que debo de hacer para prestarles servicios
a el sector público. Y optimizar mis recursos, y optimizar el servicio que yo estoy dando o que estoy ofreciendo. Es decir, las áreas de seguros. Pero tenemos un área muy importante que hemos desarrollado en los últimos 20 años, que es de inteligencia para la seguridad nacional. Empezamos con una especialidad, y es un nicho diferente la especialidad, porque no requieres una licenciatura. Hay gente que estudia, los policías, los que están en el servicio cotidianamente, a cierto nivel, dentro de los propios ministerios públicos o actuales fiscalías, que se les llama ahora. Tenemos áreas ahí de seguridad, por ejemplo, de grandes, porque no tienen acceso. Los únicos que ofrecen esas maestrías son Marina, el Ejército, lo que era el CISEN, las áreas de inteligencia, pero no puedes acceder directamente tú como particular, es por invitación o por recomendación del gobierno que vas y estudias ahí, pero el INAP la tiene esa área, tenemos esa área de una maestría en inteligencia para la seguridad nacional y tenemos ya un doctorado en inteligencia y prevención de la seguridad. Ahí tenemos alumnos de Aeroméxico, de Banorte, de varias áreas, porque todos tienen áreas de seguridad y no todos pueden acceder a las áreas que les ofrecen las instituciones castrenses, y nosotros la tenemos, y esa área nos ha dado muchos recursos en cuanto a capacitación en el sector privado. ¿Y cómo es que enfocan estos temas de seguridad nacional? ¿Cuál es la perspectiva? Digamos, háblanos un poco de el contenido que se ve en estos posgrados, en estas maestrías, en estos doctorados. A ver, yo creo que lo que tenemos que hacer es grandes elementos, ¿no? Como Ana María Salazar, que fue secretaria de inteligencia de Clinton en aquel tiempo. Son los mismos maestros que hay áreas de inteligencia, la ciberseguridad, inteligencia artificial. Ya tenemos un postdoctorado en inteligencia artificial. Y ahí la mayoría de los alumnos sí son egresados de un doctorado, pero ese postdoctorado les permite acceder. En estos tiempos estamos con la inteligencia artificial, aunque es incipiente en el sentido de que la inteligencia artificial aún es muy costosa y no es un área que esté, aunque se quiera desarrollar, porque hay un gran dato de riesgo. Más de 1.200 científicos le mandaron una carta a la ONU que se tuviera cuidado mientras se regula el uso de la inteligencia artificial, porque se puede salir de control. Entonces, la inteligencia artificial es algo que aún es muy costoso, los servidores, enfriamiento de servidores, todo esto, y en tiempos de una crisis hídrica, ¿cómo haces compatible la COP, las famosas COP, los cambios climáticos? Y ahí el gobierno tiene mucho que decir, cuando menos regular en ese sentido, que hay que hacerlo y estar al día en situaciones. Hoy en temas justo de inteligencia artificial se habla mucho de la suplantación de identidad. No sé si te ha tocado ver algún caso que haya llamado tu atención de este desafortunado mal uso de la propia inteligencia artificial que nos puedas compartir. Bueno, hay un caso de una estandopera de Niño de Rivera que le vaciaron sus cuentas o sea, no le pidieron datos personales, pero le pidieron la firma del rostro y le vaciaron su cuenta. Creo que eso los bancos, esas áreas de seguridad de los bancos no siempre pueden mandar a capacitar a sus funcionarios fuera del país. Entonces, esas áreas, todo es digital. Si tú lo mueves, acababan de regresar un grupo de 25 alumnos y docentes del INAP que nos invitó la Academia de Gobernación de China, y toda la capacitación que les dieron es sobre el uso de la cibernética, ¿no? Ya de la inteligencia artificial ahorita está la computación cuántica, que ya no es binaria, hay que tener cuidado, es 50,000 veces más rápida que la inteligencia artificial, pero ese es otro dato. Los chinos todo lo hacen, parece mentira, todo, ya no tienen dinero casi en papel, todo el movimiento lo haces desde camiones, desde cualquier lado que lo tienen, es muy avanzado, y creo que es muy importante que el uso del ciudadano y sobre todo el funcionario ahorita que se está creando por la presidenta una agencia de informática y uso para que los servicios
ya no tengan tanto que ver directamente con el ciudadano en lo personal, sino a través de esto. Pero sobre todo el cobro del impuesto, que es muy importante, ¿no? Agilizar eso, ustedes que se dedican a esto sabrán que México es muy bajo en la captación de impuestos. Estamos hablando de un 11, 13%, aunque se subió algo a través de las auditorías. Estamos por abajo de los países del Caribe, Centroamérica, del 16%. Creo que ahí de eso es un área de oportunidad muy grande que se debe analizar. Tú que te dedicas a eso, debes de saber mejor que yo. Sí, tengo un poquito de trabajo, afortunadamente. Ya ves que las áreas fuertes de nosotros, los contadores, es impuestos, costos, auditoría, ¿no? Así es, así es, así es. Fíjate que estos conceptos que maneja Luis Miguel están bien interesantes, porque por un lado, y es parte de lo que yo saco como conclusión, hablas precisamente de la necesidad del funcionario o de las personas que se dedican a la vida del sector público, pues tienen que profesionalizarse, tienen que estudiar, tienen que prepararse y tienen que conocer todos estos ámbitos vinculados a su ejercicio y a su actividad diaria. Y por otro lado también... Y sus recursos. Lo que tengan claro, a disposición, porque dio el claro ejemplo de si eres el municipio chiquitito y te tocó administrar ese municipio, pues tienes que hacerlo valer. en todos los ámbitos. Es indispensable que hoy todos estén debidamente capacitados, estudiados, profesionalizados. Pero no solamente ellos, el sector privado, las empresas, si quieren tener una vinculación y prestar servicios, vender bienes, en este caso al sector público, a las entidades, pues es indispensable que conozcan a su cliente. Claro. Y para ello es indispensable que tengan este conocimiento de lo que hace cada una de las instituciones con las cuales se va a tener la operación. Si tú quieres presentarte como hijo de vecina y venderle directamente sin conocer realmente a fondo las necesidades de este sector público y de la institución, pues no vas a tener éxito. Y ahí es donde viene el INAP a capacitar y a mostrar precisamente toda esta facilitación y el conocimiento que requiere tener el empresario para poder hacer negocios con el sector público. ¿Estoy en lo correcto? ¿Vamos bien o nos regresamos? Sí, totalmente, y además saber cómo se forma un concurso, cómo haces una cotización, cómo evitas que te descalifiquen una licitación porque no presentaste una acreditación, porque además lo marca la ley, no es un problema que el funcionario te lo exija. Tú acuérdate de una cosa que es fundamental, el funcionario público solo puede hacer todo aquello que está expresamente expuesto en la ley. Tú no puedes hacer nada fuera de eso, nada. Y en cambio el ciudadano puede hacer todo aquello que no tenga prohibido hacer. Y hay una diferencia enorme. Esos detalles son indispensables porque hoy de repente nos enojamos porque las cosas no funcionan cuando hacemos un trámite o desarrollamos algo con el sector público. Pero no es que el funcionario no lo quiera hacer, es que pues es algo que no puede salirse de la línea trazada porque hay una ley, un reglamento e incluso códigos, políticas dentro de la organización. Octavio, tenemos que ir a... Sí, vamos llegando ya peligrosamente a nuestra primera pausa. Bueno, esta vez solamente será una pausa, mi querido Salvador, mi querido Luis. Y antes de que se nos venga el tiempo encima, porque a propósito de lo que nos comentas, la verdad es que hay mucho hilo de dónde ir jalando la media. Y me gustaría que en el siguiente bloque aprovechemos toda la experiencia y todo el conocimiento que tienes sobre este tema. Creo que el concepto de sostenibilidad y sustentabilidad casa perfecto con lo que nos estás diciendo. De alguna manera llevas de la mano a los funcionarios, a los servidores, a entender cómo volver su administración sustentable y o sostenible. Y me llama mucho la atención qué opinión te merece temas de tecnología y de desarrollo a mediano y largo plazo. Hace poquito con el señor Garrido hablábamos sobre el desarrollo de la infraestructura tecnológica en el país. Creo que podemos llevar, y aprovechando todo tu conocimiento en el tema, podemos llevarlo un poco hacia allá para que nos des ahí un par de guiños de lo que visualizas que viene a propósito de la administración pública, pero todo esto será después del siguiente corte, queridos y queridas. Vamos a hacer esta pausa, vayan ustedes por un cafecito, por otro fresquito, nosotros nos quedamos acá platicando entre empresarios. ¿Por dónde? Por el canal 8 de tu televisión, Heraldo Televisión. Ya volvemos.
Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Queridos y queridas, estamos de vuelta entre empresarios. El día de hoy está platicando con nosotros Luis Martínez, director del Instituto Nacional de la Administración Pública. Y ya en el bloque anterior nos dio, además de una breve reseña de él siendo tamaulipeco, cómo pasó por Monterrey, por Nuevo León, y hoy, bueno, lo tenemos aquí sentado con nosotros en el DF. Bien lo dijo también él fuera de micrófonos, ustedes no lo escucharon, yo sí lo escuché y me permito repetirlo porque siempre será mi querido Distrito Federal. Y platicábamos en el cierre del bloque anterior. Me gustaría saber tu perspectiva, porque es verdad que hoy día traemos un reto en materia justo de administración pública, que es los avances tecnológicos. Hoy día hablamos ya de energías sustentables, energías renovables, energías verdes limpias. Y limpias. Nuestra señora presidenta tiene de hecho ahí un conocimiento y una serie de iniciativas de cara a, pero la realidad es que hoy día traemos una carrera o traemos un retroceso respecto a la carrera que tiene que ver con la infraestructura en estas mismas energías. Hoy día tú no puedes aspirar desplazarte desde la Ciudad de México con plena confianza y libertad a Nuevo León o a Guadalajara o tal vez incluso a Puebla o a Querétaro sin que te pongas de pronto a decir, uy, ¿y sí voy a tener dónde recargar la batería del auto? ¿Cómo estamos estructurando toda esta parte que nos debería de estar apuntalando también como nación, mi estimado Luis? Bueno, es como en los tiempos en que se empezaron los autos a principios del siglo XX. No había gasolinas en todos lados. Claro que el carro famoso Tesla tiene 500 horas de autonomía, pero el chino ya trae 1000, ¿no? Yo creo que ese es uno de los ventajas de estar Elon Musk en el gobierno de Trump, tratar de negociar la tecnología que traen los chinos. Bueno, pero volviendo al tema central, yo creo que tenemos un asunto muy importante de innovación. No toda la innovación es tecnológica, ¿eh? Sí hay que innovar un poco también en la cultura del funcionario, que es de lo que estamos hablando. En estos tiempos la iniciativa privada tiene una gran oportunidad enorme. Creo que nos sacamos la lotería sin haberla jugado, pero ahora hay que jugarla bien, ¿no? Ya le tienes el premio, ahora hay que jugarlo bien. Yo creo que todo el corredor del Istmo de Tehuantepec se va a dedicar, además de transportar la mercancía del Pacífico al Atlántico o viceversa, se va a hacer un corredor. Hay 10 centros o campos, ciudades industriales, como quieran llamarle, y ahí podemos traer toda la tecnología de microchips, acercarla al primera economía mundial. Y creo que uno de los grandes factores es la energía limpia que nos están pidiendo. Se tuvo que reestructurar el sexenio pasado porque estaba mal manejada. Primero se le pagaba y salía la tecnología que le llamaban limpia. Y tú sabes que no es constante. La eólica, la solar. Entonces, si no había, tú tenías que entrar a suplirla. Pero lo primero, como en los contadores, primeras entradas, primeras salidas, ¿no? En los inventarios.
Eso no nos van a entender más que en lo otro contador. Pero el tema era que estaba mal sincronizada. Entonces, la CFE no podía estar solo pagando la que hacían si no tenía grandes plantas, si no las modernizas. Entonces, pero volviendo al nearshoring, creo que tenemos una gran oportunidad y para eso tienes que capacitar a los funcionarios. Nosotros tenemos un Centro Nacional de Evaluación que estamos echando a andar porque hay que capacitar. El primer contacto que tiene un ciudadano con el gobierno es el municipio. Y de ahí te haces a la idea de qué te espera o qué te trata. Hay muchos municipios enormes, Guadalajara como Monterrey, pero hay municipios muy chicos que no son autosustentables. Pero una vez elegidos, tienes que certificar capacidades y habilidades de esos funcionarios, cuando menos en áreas fundamentales como gobierno, obra pública, tesorería, administración, protección civil. Y entonces nosotros nos ofrecemos como centro de capacitación, aunque hay un instituto de fomento municipal en gobernación, creo que tienen que adivinarse para que esos funcionarios antes de tomar posesión estén certificados, cuando menos en las áreas fundamentales como es transparencia y rendición de cuentas. Una pregunta, Luis Miguel, acabas de tocar un punto bien importante, viene el tema del nearshoring. Sí. Una situación importante para nuestro país, que nos puede detonar un crecimiento económico y bienestar en general para nuestro país. ¿Estamos preparados, el sector público está preparado para enfrentar y afrontar este reto desde tu perspectiva? Es decir, tiene que estarlo, en áreas fundamentales como la hacendaria, como economía, como relaciones exteriores, estamos preparados, pero sí debemos capacitar hacia abajo. Tiene que permear a todos los funcionarios. Tú no puedes decirles, esta es la política pública y no prepararlos, porque entonces finalmente es el que hace posible que eso llegue. No es el gobierno, es la administración pública. Mira, déjame darte un dato muy importante. Ha habido países que no tienen gobierno durante lapsos importantes y ese país sigue funcionando. Te voy a poner un ejemplo, España estuvo 11 meses sin gobierno y el país seguía andando, no se detiene el país, porque no puedes detenerte, la sociedad sigue caminando. ¿Y qué lo hace posible? La administración pública. Durante año y medio, cuando cayó Dilma Rousseff en Brasil, el presidente y la mayoría del Senado estaba en la línea de la imputación. Es un país de 230 millones de habitantes. Seguí caminando. ¿Y eso qué te lo hace posible? La administración pública. Porque un país no lo paras. En tiempos de la pandemia se estuvo trabajando, se estuvo capacitando. Volviendo al hecho, estamos capacitados, tenemos que estarlo. Es un punto de desarrollo, porque las empresas quieren trabajar con nosotros. Acuérdate lo que estaba en juego y en riesgo, que se pone por la reforma judicial. Ves detenido muchas gentes porque no se tiene opción que un inversionista realmente quiere tener la seguridad y la certeza de inversión. Cualquiera, tú lo sabes. Entonces, creo que es fundamental no solo que las empresas estén aquí, la área automotriz es importante, sino que la capacitación, la transferencia de buenos sueldos y la transferencia tecnológica en el manejo de esos recursos humanos sea llegada al obrero o digamos, al empleado de esas empresas. Sí. No tan solo dejar el recurso, sino la capacitación y la tecnología. Sí. Algo que, perdón, Octavio, pero me vino una idea muy importante. Los empresarios generalmente, y te lo digo por este contacto que tenemos en general, siempre hacen la observación de que los procesos administrativos, ya sea ante las diversas dependencias, son largos, tardados y muy tortuosos. Claudia Sheinbaum, en este caso, está buscando hacer cambios en ese sentido y habla incluso de lo que comentaba Octavio, de incorporar tecnología digital a estos procesos con la finalidad de agilizar toda esta
esta tramitología, Tramitología. déjame denominarle de esta manera. Yo le llamo administración, porque trámites, la realidad no me gusta el concepto, es una administración interna que se debe hacer para que las cosas funcionen. Desde tu perspectiva, ¿este plan de Claudia lo ves favorable? ¿Dónde crees que está el reto precisamente de incorporar tecnología a todo este proceso? En el trámite de incorporación de una empresa nueva o en el trámite de expansión de una empresa nueva, que sea ágil. Por eso creo que al frente puso a Pepe Merino en la agencia de inteligencia. de informática. La informática, De informática, de servicios informáticos, y ahí abarca el área, no tan solo de lo que se le llamaba hace tiempo la desregulación administrativa, no tan solo eso, sino que al darte a ti la opción de inmediatamente poder empezar a funcionar bajo el riesgo de protesta, decir verdad, que estás aportando los datos correctos, ya certificará después la autoridad. Pero la desregulación es fundamental, hay trámites que aquí en el Distrito Federal, que me siento muy orgulloso, tú haces una cita para sacar una licencia, casi ya no ves a ningún funcionario. O sea que todas esas experiencias que Pepe Merino creo que está manejando y que lo hizo en la Ciudad de México, hay que exponerla a nivel nacional y que cualquier trámite que te detenga esa posibilidad, y eso a la vez la agilización de todos los trámites fiscales. Sí, justo lo acabas de comentar, es que yo veo como algo indispensable hacer esta situación, el incorporar tecnología. La simplificación de las declaraciones, bueno, ¿qué te puedo decir a ti? Ahí está fundamentalmente el hecho de que te vayan a ti a hacer la facilidad de pagar el impuesto, ¿no? Sí. Ahora, el reto que también, desde mi perspectiva, y ahí si quieres tú ahondar, es que ante tanta información que va a manejar la tecnología, pues el reto es que no hagan mal uso de esa información, que siempre ha habido ese temor, ¿no?, de que mis datos estén debidamente protegidos y no sean mal utilizados. Esa es una parte relevante en este concepto de administración que debe hacer la administración pública propiamente. Pero van de la mano la administración pública y la sociedad. Es decir, aquí el gran costo de los bancos, por ejemplo, es el exceso de sucursales, porque no tienes la cultura de hacerlo electrónicamente. Totalmente de acuerdo. Pero creo que uno de los grandes costos que tiene el sistema bancario, por decirte algo, es precisamente el exceso de sucursales. Y otro que tienes es la concentración de clientes. Entonces, estás muy cómodo también tú, como está el pastel, para tratar de dividirlo y hacer más ágil el tipo de banca moderna y la banca. Estamos en un ejemplo del banco, pero también estamos hablando de las grandes constructoras. Tú no sé si hayan estado algunos de ustedes en un concurso donde tienes que participar, que no necesariamente es de obra, de adquisición, de todo esto, y creo que la simplificación es fundamental para llevar a un buen uso la eficiencia y la eficacia, que son fundamentales. No solo hacer lo que tienes que hacer, sino hacerlo de una manera más ágil, productiva y bajo costo. Fíjate que hace unos años, previo a pandemia, tuvimos la oportunidad de ir a una conferencia global en San Diego a propósito de la conferencia de LEA, Leading Edge Alliance, que es una firma, más bien es un organismo que concentra firmas de todo el mundo, haciendo una suerte de gran firma para atender casos a nivel global, ¿no? Es una alianza de negocios. Y me llamó mucho la atención a propósito de este comentario que haces. Yo participé en el foro de marketing donde estaban muchos líderes de diferentes firmas especializados en marketing y en publicidad. Y todos daban casos de éxito de que la consulta se detona todo a nivel digital, todo, no hay juntas presenciales, vamos. Sí. Los únicos que decían, nosotros llegamos a tener alguna que otra junta presencial en el sector de la construcción, porque trabajamos en Texas y el tejano es todavía muy de que te quiere conocer y tal. Cuando yo levanto la mano les digo, nosotros el 99/100% de nuestra consulta es persona a persona. En el caso cultural de México,
sí tienes que conocer al de enfrente y esta parte como de la experiencia, la parte vivencial, todavía lo tenemos muy arraigado. Ellos nos decían, para nosotros ya es casi que, y todavía no pasaba pandemia, y ya tenían todo perfectamente estructurado para hacerlo en una vía remota. Evidentemente también creo que la certeza que te da la tierra de donde vienes, es decir, difícilmente hay un proveedor o un prestador de servicios va a hacer o va a tomar una actitud o una acción no necesariamente debida o legal por todas las implicaciones legales que tiene contra esta persona. Hoy acá todavía creo que esta parte del tete a tete está mucho más clavada en nosotros. A ver, yo creo que es fundamental. El ser humano es gregario por naturaleza. El ser humano, la civilización no se dio en las cavernas, se dio cuando saliste de las cavernas. Nosotros tenemos mucho la cultura dentro de nuestras maestrías, licenciaturas, doctorados, porque la diversidad de formación del funcionario, lo que preguntaba hace rato, con la diversidad de lugares en donde se desempeñan, hacen posible, tú les das el marco técnico, pero ellos están en el enriquecimiento. Por ejemplo, una maestría como contratación pública, está el funcionario que está en el área de recursos materiales y servicios de las diferentes secretarías y tienen formaciones diversas. Y eso es lo que te enriquece el asunto donde estás discerniendo. Yo creo que es fundamental, bueno, si no se hubiera acabado la universidad, las famosas universidades que existen. Yo recuerdo que hace 20 años decían que ibas a hacer con esas grandes y preciosas edificaciones de la Complutense o de la Sorbona, que iban a quedar vacías. No quedaron vacías. En Estados Unidos el 3% es en línea. Un joven de 18, 20 años no se inscribió, y te lo digo por experiencia, eso me lo dijo mi hijo, no me inscribí para estar atrás de una computadora. Claro. La convivencia es fundamental. A ver, los que más sufrieron son los niños, porque su formación, madurez intelectual la da convivir con los otros niños, no estar en la escuela. No hay una casa que esté hecha en México para hacer home office ni hacer escuela ahí. Fue una pandemia. Por cierto, luego hablamos de la pandemia, no la creo al 100% como fue planteada, pero el tema es que ninguna casa está hecha para que estudien ahí los hijos. Imagínate un hijo con una casa con 4 hijos y mientras estaban en televisión y el papá, ¿y qué privilegias? El ingreso. Entonces, creo que no es así, que no es tan radical. Sí puedes definir muchas cosas por las plataformas tan grandes que hay, pues hay 4 empresas que en plena pandemia o 4 ramas empresariales que fueron las más beneficiadas, ¿no? Que es laboratorios, las empresas tecnocientíficas, la empresa alimentaria, que no se vieron mermadas en tiempos de pandemia, ¿no? Y bueno, la riqueza en general sufrió, se duplicó y los que estábamos en medio, pues tuviste que recurrir a tus grandes ahorros para sobrevivir esta pandemia, ¿no? Sí. Creo que hay que ver los aspectos. Pero eso de que ya nada se hace, todo es digital, no es cierto. ¿Desde cuándo existe la educación en línea? Antes de la pandemia existía. Sí. Y las universidades no se vaciaron. Yo creo que son nichos diferentes. Es gente que ya salió de la edad ideal del estudio de los jóvenes y que sí muchas veces educan. Gente que ya está en funciones, que está trabajando y quiere seguir estudiando, pues lo hará en esa manera. Claro. Sí. Finalmente, se están presentando también algunos temas relevantes dentro de lo que es la administración pública, déjame denominarle de esta manera. Hay fenómenos políticos, ejemplo, está el tema de la reforma judicial. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el reto precisamente de esta situación que estamos viviendo hoy como país y el impacto en el sector empresarial? Luis Miguel. A ver, es fundamental, voy allá. La reforma judicial, los pocos que tienen los recursos para llegar a la tercera instancia, que es la Suprema Corte, son los grandes empresarios. El pueblo no te llega a eso. Ahora, hay 3 órdenes de gobierno, el gobierno local y el gobierno federal. Es decir, y hay 4 renglones. Es
la persecución de la justicia, la procuración de la justicia, la impartición de la justicia y la vigilancia de la justicia. Aquí se fue solo a la impartición de la justicia. Parece ser que los jueces eran los culpables, cosa que no es tal. A ver, tienes que empezar por la policía. Después sigues en las fiscalías, el Ministerio Público, cualquiera con 3 dedos de frente sabe que la corrupción está en todas las áreas de estas. No están, y qué raro que te enfocaste nada más en el juez. Y luego la vigilancia, que son los sistemas carcelarios, no son ninguna rehabilitación, son escuelas de delincuencia. Entonces creo que está mal enfocado y que la seguridad de un inversionista está precisamente, era en la Suprema Corte, era en el Poder Judicial Federal. No estoy diciendo que no haya corrupción, es muy difícil pensar que todos los jueces son corruptos, pero vete a las áreas de la justicia local o estatal, es terrible, ¿no? La venta de la justicia es terrible. Creo que abrir esa caja de Pandora no va a llevar a nada y elegir la gente que está dada, no puedes elegir la gente que va a impartir la justicia. Decían que porque en Estados Unidos te eligen a los jueces cívicos de las colonias, de un litigio entre particulares a nivel de cosas muy personales, ¿no? No es cierto, ningún juez federal, ningún miembro de la Suprema Corte en ningún país del mundo ha existido. Creo que no puedes irse por caminar por ahí, ¿eh? Coincido en este concepto que comentas. Me parece que sí había necesidad de una reforma, no solamente al sistema judicial, sino también a estos conceptos que tú manejas desde su origen, en este caso. Y bueno, pues yo creo y esperaría que todos estos conceptos que tú estás comentando se vayan también tomando y se vayan resolviendo, porque no solamente es el Poder Judicial, coincido contigo, son todos los 4 puntos que tú comentabas, ¿no? Ahora, viene otro tema, TEMEC, esta situación de estira y afloje que se está dando con el gobierno de Estados Unidos, con nuestro gobierno, ¿qué opinas al respecto? Bueno, es muy delicado. Mira, sí, es decir, el TEMEC te toca revisar, no te toca rehacerlo, pero se van a aprovechar las circunstancias para revisar cuestiones que tú estás... Mira, por ejemplo, los organismos constitucionales autónomos es algo que está reconocido en el TEMEC y tú lo estás desapareciendo. Y esos nacieron como quitarle las cargas técnicas de decisiones políticas. Desapareces el INAI, que es la fuente de información, pero el tema fundamental de la información es que tú lo vas a hacer obligatorio de darle información, es la plataforma de datos. ¿Qué vas a hacer con esa plataforma? ¿Quién va a manejar la plataforma de datos? Todos esos datos personales de acceso a la información que tenías, ¿los va a manejar un funcionario público? Ese es un dato, ¿no? El IFT que se desaparece, todos ellos estaban considerando dentro del TEMEC y esas cosas va a haber que funcionar. Pero creo que lo que más les preocupa a nuestros principales socios es las migraciones, la seguridad y el trasiego de drogas. Así es. Al final del día, pues tiene mucho vínculo un poco con lo que preguntaba sobre la falta de certeza en cuanto al tratamiento de pronto de la información, qué manos van a pasar para la adecuación de estos procesos que antes eran de estos organismos autónomos y hoy en quién van a recaer, hoy cómo va a ser el tratamiento. La verdad creo que de alguna manera se fueron vinculando los temas. Así es. Vamos llegando ya casi que al cierre del programa. Octavio, ¿qué te parece si hacemos un breve ping-pong de negocios? El ping-pong de negocios no es otra cosa más que una suerte de preguntas con el afán de que nos respondas con lo primero que te viene a la mente, estimado Luis. En el ping-pong de negocios, un hobby, un pasatiempo. Lectura. Lo sospechaba, tenía una breve sospecha. Por favor, Salvador. Ping-pong de negocios. Luis Miguel Martínez ¿se define como? Pues como un preocupado de todas las cuestiones sociales. Me preocupan, me ocupan. En el ping-pong de negocios, México representa para Luis Miguel Martínez. Pues mi patria.
donde vivo. Me preocupa todo y me ocupa todo lo que pasa en mi país. Excelente. ¿Cuál sería el mensaje desde la perspectiva de la administración pública, Luis Miguel, que tú le darías al empresario? Colaborar muy de cerca con el gobierno en todas las tomas de decisiones a través de la gobernanza. Estar cerca siempre de la toma de decisiones. No desde tu posición egoísta de en esto gano. Siempre yo vi muy alejado al empresario de las grandes decisiones de gobierno. Perfecto. De acuerdo. Octavio. Pues ya estamos casi que en el cierre, más bien recta final. Estimado Luis, muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo. Por habernos, Salvador, qué gusto visitado el volverte a día de ver. hoy entre empresarios, queridos y queridas. Nosotros nos despedimos por el momento o por hoy y con la promesa, por supuesto, como cada lunes, de regresar la próxima semana con más invitados en estas sillas donde se habla de negocios entre empresarios. Chao, mi querido Salvador. Fuerte Gracias, abrazo. Octavio. Un fuerte abrazo para ustedes también. Cuídense mucho. Buena tarde y buen provecho. Chao, bye.